Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Frutos de Fe. Hoy es un día muy importante donde tú y yo vamos a hablar acerca de una fe que provee. Hace muchos años, unos discípulos confundidos, tal vez como tú y yo, después de pasar problemas, nos confunde nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de creer. Pero cuando ponemos nuestra fe en el único y verdadero Dios, aunque a veces nos equivocamos, Dios quiere proveer de lo que necesitamos, quiere bendecir en nuestra vida. Estos discípulos, esta historia, te invito a que lo busques en las Escrituras, es Lucas capítulo 24, del verso 13 al verso 35. Es una historia que tiene una gran enseñanza para tu vida y para mi vida. Es una historia que viene a proveer lo que tú y yo necesitamos. Estos discípulos estaban caminando, según del verso 13 al 16, estaban caminando hacia un lugar que se llama Emaús. Y este lugar estaba contrario a Jerusalén, estaba contrario a donde estaban reunidos los discípulos. Y dices, pues si eres discípulo de Jesús, ¿por qué caminas en sentido contrario hacia donde no están sus discípulos? Estaban confundidos, estaban tristes, estaban incluso necesitados de Dios, estaban buscando una respuesta a sus dudas. Tal vez estaban buscando tal vez quien sanara su corazón, que esto también es proveer. Podríamos hacerles muchas preguntas. ¿Por qué ibas en sentido contrario? Podríamos incluso cuestionar su fe. Dios los ama a ellos y quiere proveer el sentido adecuado. Quiere proveer el lugar adecuado hacia donde debemos de caminar. Dios siempre nos habla. De hecho, dice la Escritura que Dios se manifiesta a través de su naturaleza, que la misma naturaleza, su misma creación gime de la existencia de Dios. ¿Sabes? Dios te va a hablar, por supuesto, la manera más clara en la que Dios nos habla es por medio de las Escrituras. También nos habla por medio de la oración. Y como bien decíamos, por medio de las circunstancias, de lo que pasa en tu diario vivir y en mi diario vivir, o la misma naturaleza, Dios también nos enseña y nos ministra. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Dios, Él provee del camino adecuado. Él provee, Él se presenta y nos dice, aquí estoy, aquí estoy. Disfrutemos su presencia en nuestra vida. En estos tiempos recordamos la presencia de Dios en este mundo. Tú y yo tenemos la gran oportunidad de que Él provea una presencia espiritual, porque algunos dicen, quiero ver a Dios físicamente. Espérame, no es como tú quieras, a la orden del cliente. Algún día le veremos cara a cara, por gracia, por misericordia, porque no lo merecemos. Pero Él quiere proveer bendición para tu vida y para mi vida. Es necesario que pensemos en Él, que nos acerquemos a Él, que aprendamos a disfrutar su presencia. Porque Él vive con nosotros y cuando tú y yo nos distraemos y nos alejamos, ¿sabes qué? Él se acerca. Del versículo 17 al versículo 24 nos narra quién es el camino. Te recuerdo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Aunque la gente estaba equivocada, aunque estaba caminando hacia un sentido equivocado, Jesús quiere ser parte de tu vida. Jesús quiere ser parte de mi vida, de nuestra conversación. Se les aparece, no lo reconocen y les pregunta ¿de qué cosas platican? Y dice, eres el único extranjero que no sabe lo que platica, lo que pasó. Y ellos le narran la misma historia de Jesús, un poco incompleta. Pero Jesús se mete en la conversación, se mete en su problema. ¿Sabes? Cuando tú tienes un problema, alguna circunstancia difícil, quiere proveer solución. ¿Sabes qué? La principal necesidad, por ahí dice Abraham Maslow que hay una pirámide de necesidades. La principal necesidad del ser humano es Dios en su vida. Él viene a este mundo, se hace un ser humano por ti y por mí. Sabe que lo necesitamos. Quiere ser parte de nuestra vida. En ti y en mí está dejarlo entrar, convivir con Él. Recordemos que Cristo vive. El problema de ellos es que estaban tristes, estaban angustiados porque habían matado al Maestro, porque habían crucificado a Jesús. Ellos no se acordaban que Jesús les dijo que Él iba a vencer a la muerte, que Él resucitaría al tercer día. No podían reconocerlo, no podían saber que el mismo Jesús estaba hablando con ellos. Pero más adelante nos lleva a la siguiente enseñanza, porque tú y yo tenemos la oportunidad de dejar que Dios participe en nuestra vida. Decíamos, Dios es un caballero. Puede cambiar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra maldad. Puede ayudarnos a no pecar. Puede ayudarnos.
Pero es el ser humano, no lo obedece, no quiere creer en Él, no quiere confiar en su palabra, no se deja transformar por Él. Tú y yo tenemos esa gran oportunidad, que Dios participe en nuestra vida. Él quiere participar en nuestra vida. Hagámoslo. Más adelante, en el pasaje del verso 25 al verso 32, te invito a que lo busques y lo leas. Él les empieza a narrar la historia, una perspectiva desde el Antiguo Testamento tremenda, y les habla de la palabra de Dios. Y eso hace que su visión empiece a cambiar, que empiecen a ver más claro cosas que no podían entender. De hecho, dice la misma escritura, dice, cosas que el ojo no vio. Empieza a quitarse el moho de su corazón, las lagañas de sus ojos, porque están siendo inmersidos en la palabra de Dios. Y empieza a pasar algo en su corazón. Dios quiere limpiar nuestro corazón, quiere limpiar nuestros ojos y hacer algo especial en nuestra vida. De hecho, alguna vez donde el rey David se equivocó, pecó y hizo cosas muy malas, que ni siquiera quiero pensar y meditar en ellas. Se alejó de Dios y empezó a dejar de sentirlo. Dijo, Señor, no permitas esto, regrésame el gozo de la salvación. ¿Sabes? Cuando nuestros pensamientos y nuestras acciones se alejan de Dios, cuando nuestros pasos se alejan de Dios, nos podemos enfriar, nos podemos equivocar, podemos ir en sentido contrario, podemos tomar acciones imprudentes y también acciones en contra de la palabra de Dios. Pero cuando regresamos a Dios, cuando meditamos en su bondad, en su amor, en su palabra, empieza a arder nuestro corazón. Aquellos discípulos que caminaban hacia Emaús empezaron a escuchar a Jesús hablar, empezaron a escuchar cómo explicaba las escrituras. ¡Pum! Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y de repente ya no lo ven. Y se dice el uno al otro, oye, no veíamos al maestro hasta que lo vimos, hasta que lo entendimos. No ardía nuestro corazón cuando él hablaba. Cuando buscamos y reconocemos que necesitamos de Jesús. Cuando lo buscamos incluso, aunque nos equivoquemos a nuestra manera. Él se nos aparece y nos dice, es por aquí. Vayan a las escrituras, vayan a mi palabra, conozcan al Padre y me van a conocer a mí. Él quiere que tu corazón y mi corazón ardan de amor, de pasión, de sabiduría, que ardan en su presencia, cuando Él está con nosotros, cuando Él nos explica su misma palabra. Él nos provee de lo que necesitamos y nuestro corazón arde. Él quiere que tú y yo reconozcamos, que tú y yo admitamos, que tú y yo pensemos que Él no se quedó en la cruz. Muchos discípulos no entendían esto. Estamos en el mismo pasaje del verso 33 al verso 35. Muchos discípulos no entendían cómo Jesús había resucitado a pesar de que ya se le había aparecido a varios y en diferentes ocasiones. De hecho, hay alguien uno de los discípulos, Tomás, que quiere decir el Dídimo, él dijo, yo hasta no ver, no creer, hasta que no ponga mi mano en sus llagas, hasta que no lo vea. Mucha gente es así. Mucha gente duda de Dios. Mucha gente quiere pruebas acerca de Dios. El Señor ha resucitado. El Señor no se quedó en la cruz del Calvario. El Señor da muestras de amor, de gracia. Da muestras en la historia claras de su existencia. Quiere dar muestras en tu vida y en mi vida de que Él está vivo. Pero tú y yo tenemos que acercarnos a Él, platicar con Él. Donde quiera que vivamos, en cualquier momento en el que estemos, Dios quiere tocar tu vida y mi vida. Quiere que caminemos con Él. Quiere usar tu misma vida, tus mismas heridas, tu misma experiencia de vida, tu misma circunstancia de vida para hablarle a otras personas, para decirles, creo en un Dios que vive, que sí murió en la cruz del Calvario por mis pecados, que provee todo lo que yo necesito. Pero, ¿sabes? También provee de propósito y sentido a mi vida, porque quiere que yo hable de Él, quiere que las demás personas vean en mí, en quien creo, por mi manera de amar, por mi manera de perdonar. Y por supuesto, cuando nos metemos con la palabra de Dios, Él siempre nos desafía a algo. Tenemos que disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Él quiere proveer de bendición en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo parte de nuestra conversación. Él quiere darle sentido, quiere proveer sentido a nuestra conversación, profundidad, importancia a lo que hablemos. Él quiere estar presente en nuestra vida. Quiere proveer su presencia en nuestra vida.
Quiere que disfrutemos ese fuego abrasador que enciende corazones, que enciende pasiones, que enciende proyectos de vida, que da sentido a mi vida. Él quiere vivir contigo y suplir cualquier necesidad que tengas, porque Él es Jehová Jireh, Él es el Dios proveedor. Acerquémonos a Dios, ubiquemos nuestra fe en el lugar adecuado y sabes, no te preocupes, Dios proveerá. Que Dios te bendiga. Pongamos en práctica esto. Hasta pronto.